7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy buenos días, Vero, amigos, buenos días. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el gobierno, además que estamos a 19 días de que el presidente Lasso cumpla su primer año al frente del poder. Está con nosotros Iván Correa, secretario general de la Administración del Gobierno. Gracias, secretario, por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué ha pasado en los últimos días en el gabinete? Que se han producido varios cambios. El gobierno tuvo que salir a aclarar, a decir, el presidente está pidiendo las renuncias. Pero en el caso de, por ejemplo, Bernardo Ordóñez, no se notó que fuera un pedido de renuncia, más bien mostró un descontento cuando se iba. Hola, en primer lugar, agradecido por la oportunidad de estar aquí y poderme dirigir a la ciudadanía desde Radio Sucesos. El presidente a todo el gabinete le hizo una invitación el 24 de mayo de 2021 para que conformen parte del gobierno y trabajen junto a él en el logro de los objetivos. Esa invitación siempre es evaluada por el presidente, siempre es evaluada. Y es evaluada a la luz del cumplimiento de los logros en cada cartera del gobierno. Y a nadie le debe llamar la atención eso. Los que conformamos o formamos parte del gobierno sabemos que esa invitación que nos realiza el presidente debe y constantemente tiene que ser evaluada. Frente a ese hecho, se hicieron los cambios que se realizaron en el gabinete. Se cambió el ministro de Defensa, se cambió al ministro de Agricultura, a la secretaria de Derechos Humanos y al ministro de Energía. Y te voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto y qué se analiza. En el caso de energía, ¿qué vio el presidente que llevó al cambio? Juan Carlos Bermeo es un caballero y un tipo que conoce muy bien el área petrolera y ha hecho una muy buena gestión. Pero el Ecuador tiene dos temas que son de gran potencial: el tema petrolero y el tema minero. En el tema petrolero el objetivo es duplicar la producción petrolera. Y en el tema minero es llevar a full potencial al Ecuador, que seguramente tiene más capacidad de exportación de minerales que el propio Perú, solo que ellos están adelantados ya en el proceso. Entonces el gobierno dijo, el presidente dijo... una reorientación del enfoque de la cartera, en este caso. Es correcto. Dijo, a ver, si ya tengo en Petroecuador definido y organizado el objetivo de duplicar, ¿cómo hago que el Ministerio de Energía trabaje con mucho enfoque en lograr que Ecuador también sea una potencia minera? Y por eso es que Javier Vera, que era viceministro de Minas, hoy es el ministro de Energía. Es simplemente un tema de enfoque. Y así el presidente nos analiza y nos evalúa a todos y va definiendo los cambios a medida que el gobierno vaya avanzando en sus objetivos. Y sí, y es entendible, y más cuando se acerca el primer año de gestión. Se llama normalmente en este país una oxigenación del gabinete. Es una oxigenación que, la semana pasada se produjo en una semana dura, difícil para el gobierno, en medio de un anuncio importante como era el retiro de las mascarillas, casi acercándonos al fin de la crisis del COVID-19, pero tuvo estos matices complicados para el gobierno. Enfrentamiento por aquí, declaraciones fuertes por allá, y claro, llega este cambio de ministros en este momento, entonces se hizo noticia hasta a nivel internacional. El presidente pide la renuncia a su gobierno, varias cosas más que se publicaron afuera, no solamente aquí. En primer lugar, el presidente no le ha pedido la renuncia al gabinete. Eso no es así, no ha sido así. Se evalúa cartera por cartera y se definen los cambios que deben hacerse. Y el día a día, que en el gobierno es muy intenso, ustedes lo conocen, no debe de ninguna manera hacer que el gobierno no realice los cambios que tenga que hacer. La coyuntura del día a día no debe evitar que el gobierno esté pensando en mediano y largo plazo en el logro de sus objetivos.
Estamos hablando con el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, son las 8:26. Señor secretario, muy buenos días. Yo quiero preguntarle un tema respecto a la salida de Bernarda Ordóñez, porque ella escribió una carta que se hizo pública y mencionaba que pues ella renunciaba por la nueva visión plantada por el gobierno nacional, la cual a su criterio distaba del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos. ¿A qué se refería Ordóñez con esta nueva visión que plantea el gobierno? En primer lugar, Bernarda, que inició con nosotros el gobierno, es una mujer ejemplar, es una profesional que ha dedicado su vida a trabajar por los derechos humanos y ha hecho una encomiable labor durante el tiempo que estuvo en el gobierno. Sería bueno que le pregunte usted a Bernarda por qué ella piensa eso. No, prefiero no opinar porque es sus palabras y considero que ella es la que debería decir qué es lo que cambió según ella. Pero para nosotros ella es una gran profesional, inició con nosotros el gobierno y hizo una gran labor mientras estuvo a cargo de la cartera. Bueno, vamos a cumplir un año con el presidente Lasso al frente del gobierno. Dos cosas. La primera, cómo llegan al primer año, y luego le preguntamos y analizamos qué van a hacer después del primer año. La primera, ¿cómo llega? Primero te agradezco la pregunta porque me permite explicarles a los ciudadanos qué es lo que ha sucedido en el primer año. Y el gobierno en el primer año ha hecho dos cosas especiales, fundamentados en un concepto: poner la casa en orden. ¿Ya está en orden? Poner la casa en orden, y te voy a explicar para que quienes nos escuchan lo entiendan mucho mejor. Cuando llegamos al gobierno había un problema muy grande. Había un problema de salud. El mundo estaba atravesando una pandemia. Y además teníamos un serio problema en la economía nacional. El presidente siempre dice que la economía funciona como un avión de dos motores. Por un lado está el motor de la economía privada y por otro lado está el motor de la economía pública. ¿Qué le pasaba a la economía privada? No podía trabajar. ¿Por qué? Porque no podía salir a la calle. ¿Por qué no podía salir a las calles? Porque no estaba vacunada. ¿Qué hizo el presidente? Seguramente la obra más importante del gobierno en su primer año, la vacunación de todos los ecuatorianos. Sin eso no había reactivación, sin eso no había empresa privada que funcione, sin eso no había futuro. $1.000 millones se utilizaron para el proceso de vacunación. Hoy más del 85% de los ecuatorianos están vacunados con 2 dosis y ya un alto porcentaje con la tercera dosis. Y hoy estamos reactivados. Es más, ya no necesitamos mascarillas. Eso permite que la empresa privada vuelva a rugir. Y hoy vemos los efectos de esa parte de la reactivación. Pero por otro lado está el motor de la economía pública. Cuando llegamos al gobierno había un déficit de $7.500 millones. Al primer año seguramente vamos a concluir con un déficit de alrededor de $2.000 millones. Poner en orden la economía pública era fundamental. Era fundamental porque eso atrae inversión. Y tanto ha sido así que durante el primer año de gobierno se han firmado más de 5.000 millones en convenios de inversión. Y eso genera empleo. Entonces, el primer objetivo del gobierno en el primer año era poner la casa en orden. De manera que hacia el segundo año impulsemos tanto desde el lado privado como desde el lado público el proceso de reactivación. ¿No le parece? Y le voy a transmitir lo que mucha gente que sabe de los temas económicos opina. El tema macroeconómico al que le dio mucha importancia el gobierno para poner la casa en orden va bien. Se ha reducido el déficit y eso nadie lo desconoce. Parece que la administración de los recursos macro está bien. ¿No descuidaron el tema micro por tratar de poner la casa en orden? ¿No descuidaron al punto de que el desabastecimiento de medicinas ha persistido durante este año? El registro civil se queda sin material y sí, la respuesta va a ser es que no hay material a nivel mundial, por eso también estamos fregados. Esa no es excusa. Otro tema más. Varias cosas que a la gente de la calle le importan y le han puesto en una situación hasta cierto punto de desconfianza y alejamiento del presidente, sin dejar de reconocer que hay inversión extranjera, que se ha traído estos recursos, que el déficit fiscal ha bajado, pero se han descuidado otras cosas. Es decir, nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies. Vamos punto por punto. Comencemos con medicinas. Sí.
Cuando llegamos al gobierno, los hechos de corrupción sobre compra y venta de insumos médicos en hospitales era de dominio público, desde las vacunas y desde todo lo que compraban hospitales. Pero eso tiene una razón. No había ningún insumo médico catalogado en el servicio de compras públicas. Al no estar catalogados no permite que hayan subastas inversas y al no haber subastas no existen pujas y eso implica enormes costos y corrupción para poder abastecer hospitales. Al día de hoy, como parte de poner la casa en orden, existen más de 700 insumos médicos que hoy ya tienen precios referenciales, de los cuales alrededor de 180 ya se han hecho subastas inversas y se han logrado en promedio sobre el 50% de ahorro en los precios. Ese es un tema. 2. Pero no le llegan a la gente. Ese es el problema. Y yo conversaba con la ministra de Salud, incluso reconocía boicots internos en algunos hospitales. Hay las medicinas de las bodegas. Recuerdo que el gerente del hospital, Teodoro Maldonado Carbo, llevó a la prensa, a las cámaras, mostró, aquí están las medicinas. Y el problema era afuera. La gente, sí, adentro hay medicinas, pero acá afuera no nos llegan. En segundo lugar, una vez catalogados todos los insumos, hechas las subastas inversas, comenzadas las pujas, todos los establecimientos médicos comenzarán a ser abastecidos. Comenzarán. Bueno, hoy están abastecidos, no en el 100%, pero están abastecidos. Lo importante es que estén todos, pero con precios que benefician a la ciudadanía también. Antes se lo robaban, hoy no. Hoy hay subastas inversas, generan inmensos ahorros al Estado y obviamente permiten que todos los hospitales estén abastecidos completamente. 2, vamos a comenzar el proceso de externalización. Ajá. Eso es fundamental, porque ¿qué pasaba antes? Usted iba a la consulta externa de cualquier hospital del sistema de salud pública, le daban una receta y no encontraba. No, ahora sí va a poder ir a cualquiera de las farmacias que estén y que formen parte del programa y pueden retirar sus medicinas sin ningún costo para el paciente. Hay una muy gran... Son dos temas que revolucionan la salud, pero primero había que poner la casa en orden. Ojo, abastecidos los hospitales no significa que la medicina le llegue a la gente. Ese es el problema. Bueno, segundo, por eso... El tema del plan de externalización es una esperanza que tenemos los ecuatorianos, sobre todo la gente que necesita del Estado para ser atendida, de que empiece a solucionar los problemas. Ojalá así sea. No lo podemos, digamos, calificar antes de que empiece. Correcto. Ojalá así sea. Pero la idea es que cuando alguien vaya a una consulta externa del sistema de salud, que sea recetado, vaya simplemente a la farmacia y retire sus medicinas sin ningún costo. Ese es el proceso de externalización. Entonces, en el tema de transformación de la salud, lo primero es que estén catalogados los insumos, que los hospitales puedan comprarlos sin hechos de corrupción, y 2, que los pacientes a través del sistema de externalización obtengan lo que necesitan para su salud. Bien, ahora haciendo, señor secretario, una especie de autoevaluación crítica sobre la gestión, ¿cuáles son los puntos que cree que todavía hay que ponerle más atención? Por ejemplo, tema de seguridad. Usted había adelantado una política de seguridad más fuerte que prepara el gobierno. ¿Y qué otras cosas nos puede comentar al respecto? Bueno, como es conocimiento público, el presidente decretó el estado de excepción para las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Y en Guayas, obviamente, donde está el foco más álgido, hay una presencia contundente de la fuerza pública, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, para enfrentar y detener los hechos delictivos. Eso sucede 24 horas en estas 3 provincias y en el resto del país con la efectividad que eso requiere. Y a su vez el presidente está viajando este sábado a Israel para trabajar en una agenda de seguridad. El primer tema de agenda del presidente es la seguridad de los ciudadanos. Ahora, estamos enfrentando una delincuencia desproporcionada. Históricamente desproporcionada. Pero la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos frente a eso es, ¿qué país queremos tener? ¿Queremos un país que lo enfrenta o queremos un país que se hace de la vista gorda y no hace nada frente al problema? Porque si no luchamos hoy, si no lo enfrentamos hoy, lo que estamos haciendo es trasladando el problema para 3 o 4 años más adelante. Y el presidente está claro y decidido. Vamos a enfrentar el problema hoy con contundencia
y vamos a trabajar porque los indicadores de delincuencia deban estar donde deban estar. Pero ahí, por ejemplo, en el tema de seguridad, se me viene un caso en el que se nota que no hubo una celeridad y una eficiencia a una orden presidencial, porque así fue. 26 de enero el presidente Lasso dice 1.100 policías para la zona 8 y $9 millones. Ni llegaron los 1.100, ni han llegado los 9 millones y estamos empezando el mes de mayo. Y entonces todo el mundo se pregunta, no llegaron los 1.100 porque lo último que supimos es que llegaron 600. Ojalá ya hayan llegado más. Pero los 9 millones no han llegado todavía. Han pasado febrero, marzo, abril, 3 meses desde una oferta del presidente. Entonces la gente dice, 9 millones y el presidente ofrece 1.200 para transformar la policía en un proceso más largo. Pero si ni los 9 llegan, ¿por qué no llegan? No quiso darlos el ministro de Finanzas. Separemos los dos temas. Sí. Hoy hay 9.000 efectivos para atender el estado de excepción. Entre policías y militares. Sí. 2. El tema de los recursos están y existen. He hablado ayer con el general Carrillo, ministro del Interior, y la policía tiene que presentar el proyecto. Los recursos están. Los 9 millones que prometió el presidente están. La policía tiene que definir el proyecto en el cual desea invertir los 9 millones para... Y no lo ha presentado todavía después. Tiene que presentarlo. No lo ha presentado todavía después. Tiene que presentarlo. Imagínese, va a haber cambio de cúpula. Va a haber cambio de cúpula policial, va a haber cambio de cúpula militar. Usted sabe entre los cambios que se vienen. El presidente hará, y como le decía al inicio en su pregunta sobre el gabinete, todos estamos en constante evaluación, todo el gabinete, y el presidente anunciará los cambios que considera, como lo ha hecho hasta el día de hoy. O sea, podemos esperar que el 24 de mayo haya más cambios en el gabinete del presidente Lasso. Lo que podemos esperar es que este es un gobierno que tiene claros los objetivos que tiene que lograr y va a rodearse de las personas que los conlleven a lograr. ¿Va a dar un golpe de timón en el manejo del presidente Lasso el 24 de mayo? El presidente trabaja todos los días con mucho ímpetu en lograr los objetivos que se debe lograr y dará los cambios y los movimientos de timón como tú indicas que deben hacerse. ¿Qué podemos esperar después del 24 de mayo? Una reactivación muy fuerte desde el sector privado y desde el sector público. ¿El gobierno está consciente que está pasando por un momento complicado en el tema del apoyo de la gente? Yo creo que el gobierno tiene claro lo que quiere lograr en beneficio de los ecuatorianos y trabaja en eso. Pero está consciente de que hay problemas políticos con la Asamblea, de que la gente, el nivel de aceptación del presidente ha bajado bastantísimo después de septiembre, que se logró el plan de vacunación. Bueno, yo insisto, el objetivo del gobierno es cumplir su plan de desarrollo. El objetivo del primer año fue poner la casa en orden. ¿Qué porcentaje del plan del gobierno se cumplió en el primer año? Yo te diría que en ejecución presupuestaria, que tiene que ver con todo el proceso de inversión, a 4 meses, recuerde que nuestro presupuesto entró en vigencia desde enero de este año, vamos alrededor del 25%, que vamos en promedio. En ejecución presupuestaria, yo me hablo a nivel general. ¿Se pueden sentar ustedes con el presidente de la República el 24 de mayo y decir, de todo lo que nos trazamos, qué porcentaje cumplimos? Te digo sobre 10 estoy en cuánto. Yo te diría, frente a las metas que nos propusimos y que fueron diseñadas y definidas por el presidente en la campaña, primero la vacunación, el incremento salarial, el crédito al 1% y a 30 años plazos para reactivar la economía, sin duda está allí. Poner en control la economía y reducir el déficit está allí. Trabajar en el tema de anticorrupción está allí. Y en fin, muchísimas metas que el presidente va a anunciar el 24 de mayo en su discurso y también definir el norte que vendrá luego del 24 de mayo. Una más y le dejo a Vero. ¿Qué le deben al país en este año? Yo creo que el tema de seguridad es un tema fundamental y el presidente ha sido contundente en eso. No va a descansar hasta que los ecuatorianos se sientan seguros en su país. Para ahondar en el tema de seguridad, antes de pasar a otros temas, señor secretario, lo que va a hacer el presidente en Israel exactamente, ¿qué es lo que busca? Bueno, el presidente tiene una agenda muy intensa en su viaje en Israel. El primer lugar es el tema seguridad.
trabajar de Estado a Estado en procurar todos los aportes y todos los apoyos en temas de seguridad del gobierno de Israel. Ese es el hecho fundamental de la agencia, y obviamente donde va el presidente siempre tiene una agenda de cooperación y de inversión. Siempre. El presidente promociona el país en cada viaje que hace, promociona la inversión de los países que visitan el Ecuador, y obviamente en este caso en Israel la seguridad es lo primero. Ahora sí, la última pregunta. La Asamblea Nacional y esa relación terrible que ha habido en el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, todo lo que ha pasado. Y sí, la Asamblea Nacional se compra todos los boletos para el repudio nacional. O sea, ayer nomás retoman una sesión de enero del 2021 esperando que llegue el entonces ministro de Salud, el doctor Ceballos. Claro, no llegó, teniendo cosas más importantes que hacer como la ley de uso progresivo de la fuerza y muchas otras cosas más. ¿Hasta dónde está el presidente de la Asamblea? Que no es la primera vez que dice la muerte cruzada está sobre mi escritorio. A ver, yo creo que los poderes del Estado son, y el presidente claramente lo ha dicho, respeta por sobre todo la independencia de cada uno de los poderes, y cada poder es responsable de sus acciones, cada uno de ellos. Pero también el presidente ha dicho que una cosa es independencia y otra cosa es indiferencia. Claro, sí. De hecho, hace 2 semanas atrás hubo una reunión el domingo en la gobernación del Guayas con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente no es indiferente ni va a ser indiferente a la problemática nacional. Pero cada uno es responsable de sus acciones. Y la prensa, que tiene un rol fundamental, en prender las alarmas en las cosas que considera que funcionan y no funcionan. Y ustedes tienen claro el día de hoy que este es un gobierno que deja a la prensa actuar con total libertad, y son ustedes los llamados a prender las luces donde consideran deban prenderse, para que la ciudadanía esté atenta y alerta. Y sería bueno pues que la Asamblea Nacional también nos comente cuál es el norte, hacia dónde quiere llevar su proceso de legislatura en beneficio de todos los ecuatorianos. Si es que saben cuál es el norte. Gracias, secretario. Un placer haber estado aquí.